pastor puede hacer la introducción y también el estudio. Puede hacer también, Bueno, le agradezco, la oración para empezar. Amén. amén. Primeramente, dar gracias a Dios por permitirnos Primeramente, aquella llegar, verdad a Dios, con el mensaje de la verdad presente a para diferentes permitirnos, partes del mundo. para permitirnos llegar con el mensaje de verdad presente na diferente parte del mundo. Nunca me imaginé que podíamos estar predicando así en vivo con los hermanos de Curazao. Nunca ela pensa que un día lo importa predicando así aquí en vivo, con el humano de Corsou, for de Indonesia. Así que gracias damos a Dios que podemos llegar con nuestra voz allá a los hogares de nuestros hermanos. Pensei, nos agradeci Deus que nos pode llegar en el hogar de nuestra humana. Leo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. El tema para esta mañana es la ley dominical, ¿verdad? Apocalipsis 1, versículo 3. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Voy a traducir. Revelación 1:3. Sí, Bienaventurado, bienaventurado es un que te lesa y que te escucha. E palabra nandi, profecía aquí. E te guarda e cosnan que te paras que biden je. Pa sobra e tempo te cerca. así que queridos hermanos, cuando nosotros esperamos la crisis final, en sí nosotros estamos esperando al Señor Jesús. Pues romana, manera nos está esperando a crisis final también nos está esperando Señor Jesús. El anhelo nuestro es ver a nuestro Redentor viniendo en gran poder y gloria. Nos anhelo ta pa mira Jesús vini de gran poder y gloria. Pero mientras tanto, nosotros como pueblo de Dios seguimos al Cordero donde Él va. Pero mientras tanto, nos como el pueblo de Dios, ta sigue el amchi, onda cueva. Y al momento el Señor Jesús está en el lugar santísimo. Amén. En el momento nan aquí Jesús está en el lugar santísimo. El 22 de octubre nosotros conmemoramos el inicio del juicio investigador. Día 22 de octubre a conmemorar el inicio del juicio investigador. El juicio investigador continúa mientras que la puerta de la gracia está abierta. El juicio investigador te sigue mientras que porta de gracia te abri ainda. Pero el juicio investigador concluirá, la puerta de la gracia se cerrará. Pero el porta de gracia lo será. Y el Señor Jesús nos dijo que así como en los días de Noé, así también será los días antes de su segunda venida. Pese Jesús avísanos, de manera estaba en el día de Noé, así no lo está en el día de su segunda venida. ¿Cómo sucedió en los días de Noé? Con el asocio en el día de Noé, Pues la gente no le importaba el mensaje de la verdad presente. el gente no estaba tan importar el mensaje de verdad presente. Ellos querían seguir viviendo en este mundo. Nada que seguir viva del mundo aquí. No querían entrar en el arca No quiere dentro de el arca, porque no querían recibir burlas como las que había recibido Noé y su familia.
Na notaba taquier awardu chercha. Manera Noé y su familia awardu chercha. Entraron los animales, E animal na drenta. entró Noé y toda su familia, Noé y su familia adrenta. y Dios cerró la puerta. Y Dios se reporta. Mientras tanto, el mundo afuera gozaba y se reían y se burlaban de Noé y su familia. Mientras tanto, el mundo afotava da goza Harry chercha de Noé y su familia. Lo mismo sucede en nuestros días. También costa suceder awi de nos diana. Muchas personas no quieren abandonar la ciudad. Hopi gente no que sale by biba pa fo de ciudad. Hay una urgencia de salir de las ciudades antes de que venga la crisis. Tem urgência para sair fora de estado, não? Promeco e crisis vini. Pero la gente quiere detenerse en las ciudades, así como la familia de Lot en Sodoma y Gomorra. E gente não quer sair fora de estado, não. Mesmo que a família de Lot tampouco não quer sair fora de Sodoma e Gomorra. Porque en la ciudad está la educación, la salud, el trabajo, Para todo. sobra den a cidade tanta educação, saúde, trabalho. Pero eso no permanecerá así. Pero é assunto que não também queda assim, não? Estamos viendo las grandes catástrofes en Europa y en el mundo entero. Nós estamos mirando a catástrofe não grande em Europa e em gente do mundo. Estamos viendo terremotos, inundaciones, huracanes. Nós estamos mirando terremoto, inundação, overstroming, huracán, não? Eso nos debería despertar a nosotros como pueblo de Dios E cosas aquí me despierta nos como pueblo de Dios y buscar ya un sitio afuera de la ciudad. y busca para acaba un lugar para poder estar. ¿No? Entonces, viene la crisis, E crisis está na caminho, entonces, pero estoy preparado para afrontar la gran tormenta que se avecina. pero no está preparado para enfrentar la gran tormenta que está llegando. Leo del libro El Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 669. No está lesa for de book y testimonio para la iglesia, página 669. Dice así: se está acercando rápidamente el momento en que los que prefieran obedecer a Dios antes que a los hombres sentirán la mano de la opresión. Hay que cerrar algunos micrófonos aquí, por favor. Sí. Esta visa. El tiempo está llegando rápidamente, rápidamente, del cual es nankuta preferadi obedecer Dios, prometo obedecer gente, lo sinti e man de opresión. Kiko nos lo hace, nos lo deshonra e ora e Dios, déjelo guardando silencio, mientras que te atrapa su santo mandamiento, ¿no? El pueblo de Dios debe aprender a predicar en alta voz. El pueblo de Dios me decía para predicar con voz alta. Porque el mensaje de los tres ángeles es en alta voz. Para sobre el mensaje de tres ángeles, está na voz alta. No es un mensaje para guardar silencio. Nota un mensaje para que quede quieto. Así que la opresión se acerca. La opresión está acercando. La persecución viene. Persecución está na caminda. Se suprimirá el mensaje. Lo primi el mensaje abajo. Strobe de baio.
Pero antes de que ese tiempo llegue, el mensaje tiene que haber sido difundido en el mundo entero. Pero prometo el tiempo y llega, el mensaje me ser agora plama de gente del mundo. Apocalipsis 13:11. Revelación 10:3, Jesús. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y 12, 13, 12. Sí. 11. Un momento, pastor. 13, 11. Y nan avance, door die sangre de lamchi y pa palabra de su testimonio, y nan no estiman vida, tena muerto. Versículo 12. Ok. Y ela ejerce todo el poder de prometer de presencia de Je, riba etera, y está con viva riba terra a adorar e promessia, qual haga de morto a guardo cura. La decisión es personal. ¿O adoramos a Dios, al Señor Jesús, o adoramos al papado, a la primera bestia? É decisão tá personal. Seja nós tá adorar papado, Vaticano, ou nós tá adorar e promessia, ou nós tá adorar Jesus. La segunda bestia, lanzada a los Estados Unidos, tiene dos cuernos. E de dos bestias, que América tem dos cachos. Pero habla como dragón. Pero esta papia manera un dragón. Esos dos cuernos, esos dos cachos representan la libertad religiosa y libertad civil. E dos cachos aquí está representar libertad religiosa, pero también libertad civil. Separación de iglesia y Estado. Separación de iglesia y Estado. Una nación republicana sin rey. Una nación republicano sin rey. Una nación protestante sin papado. Una nación protestante sin el papado. Dos cuernos. Dos cachos. Libertad religiosa, libertad civil. Libertad religiosa, libertad civil. Pero está hablando ya como dragón. Pero ya está papeando cada manera un dragón. Estados Unidos está yendo en pos del papado. Ahora que América está yendo en dirección de papado. Y todo está listo para hacer cumplir lo que la palabra de Dios ha profetizado, que forzará la conciencia de todos los hombres. Y tu costa para clapa guardo cumplir. Camina entidad aquí, papado y también merca lo forza conciencia de tu gente. Así que el libro de las Revelaciones es sobre adoración, o se adora al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, o se adora al papado. Que me asunto un asunto de adoración. Sea nos está adorar el amchi de Dios que te quita pecado del mundo, o nos va a adorar el papado. Y en este último drama están incluidos todos. Y en el último drama aquí nos turta den el asunto aquí. De modo que todos adorarán al papado cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Así nada, culturas nang nombre notas que vi en el book de vida, tabay para adorar el papado.
Así que es muy importante que nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida del Cordero. Assim na data op importante para nos nombrar permanecer escrever en book de vida de Elamchi. De modo que nosotros recibamos el sello del Dios vivo. Para nós por recibir el sello de Dios vivo. Si no recibimos el sello del Dios vivo, recibiremos la marca de la bestia. Se nós não receber el sello de Dios vivo, nós vai receber a marca de bestia. ¿Cuántas personas están rechazando al Espíritu Santo? Quanto ainda não está rechazando o Espírito Santo? Y rechazando al Espíritu Santo, rechazando también las doctrinas que nos han hecho permanecer firmes. E rechazando o Espírito Santo, não está rechazando também a doutrina não, que a assim conosco para firme. Ahora vemos que la herida mortal del papado está siendo sanada. Agora aqui, nós estamos mirando que a herida mortal de papado está basic está guardo curar. Y Estados Unidos a cumplir las leyes religiosas papales. E Estados Unidos está cumprindo com a lei na religioso papal. Ahora mismo se está unificando la religión con la política. Agora que mesmo a religião está unindo com o Estado. A eso se le llama la imagen de la bestia. Essa aqui está ser chamada a imagem de bestia. Entonces, ¿a quién adoramos? ¿Al Señor Jesús o al papado? E ahorita, quem nos lo adora? Senhor Jesus ou papado? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor Jesús. Jesus avisa, se botas mami, guarda mi mandamento não. Entonces, ¿cómo es que Dios guardando sus mandamientos? Nós temos que adorar a Deus guardando su mandamento não. Su voz está entrecortando. ¿Y cómo el mundo entero irá en pos de la bestia? E com gente do mundo também vai adorar a bestia. Guardando el día domingo como día de adoración. Guardando el día domingo como el día de adoración. Pero el Señor Jesús ha dicho, orad pues que vuestra huida no sea ni viernes ni en día sábado. Pues Jesús ha pedido de Mateo 24:20 para nos orar, para nos huida, nota de winter ni riba sábado. ¿Por qué motivo debemos orar? De como nos me hace oración. Para que el día sábado no lo pisoteemos huyendo durante las horas santas. Para nós não há nós tem que quebrar o sábado, door de há nós tem que ruir den hora na santo de sábado. El día sábado nosotros no compramos, no vendemos. Sábado nós não tá comprando, nós não tá vendendo. Los niños no juegan a la pelota, no juegan deportes. Mucha nan chiquito no tá runga El día sábado es de deporte, ni com el telefone. día sábado es para adorar a Dios. É sábado para adorar a Deus. Pero la nación de los Estados Unidos hará que todas las naciones guarden el día domingo como día de descanso. Pero Estados Unidos de América também assim que toda nação tá guarda o dia de já domingo como dia de descanso para gente do mundo. En esta semana se ha llevado a cabo una cumbre que se le llama la cumbre COP29. Esse man aqui a tomar lugar cumbre, reunião grande que chama COP29. Y por primera vez en la historia, los líderes religiosos han estado unidos con los líderes de las naciones, dialogando juntos sobre el cambio climático. E para promover el líder religioso a uni
que el liderazgo civil de gente del mundo panan por papia en cuanto a asunto de libertad religioso. Mientras tanto, en Brasil se ha llevado a cabo la cumbre del G20. Na Brasil, a tomar lugar a cumbre de G20, que son las 20 naciones más poderosas del mundo. y aqui nosso papel de 20 naciones de más poderosos del mundo. De igual manera, las religiones han estado presentes en el G20. Da de mesma forma, a religião estava presente na G20 também. Mesma coisa que na COP29. Así que por primera vez en la historia, los líderes religiosos y los líderes de las naciones se han congregado y ahora están debatiendo cómo solucionar el problema de las crisis climáticas. Que menta promevia do mundo que é cabeçante de religião, a único é cabeçante de governo para debater riba é assunto de como vai resolver é assunto de cambio climático do mundo. Y mientras tanto, las profecías de la ley dominical. E mientras tanto, nos mira que a profecia de lei dominical está cumpliendo. El espíritu de profecía nos dice que el movimiento avanza en la oscuridad. Espírito de profecia também está nos que o movimento lei dominical está avançando em escuridade. Es decir, avanza en secreto. Quer mentir em secreto. Pero Roma sabe hacia dónde lleva todo este gran conflicto. Pero Roma Sata tem onde está vai riba e grande conflito aqui. Leemos en el libro Testimonios para la Iglesia. Dice Não así: se lê o book Testemunho para a igreja? es necesario despertar al pueblo acerca de los peligros del tiempo actual. Está necessário para despertar o povo tocante peligro no tempo atual. Los centinelas están durmiendo. E sentinela não está dormir. Sufrimos años de atraso. E obra está sofrendo anos de retraso. Sientan los principales centinelas la urgente necesidad de prestar atención a sus propios casos. Laga e sentinela na principal sentia necessidade urgente de dar atenção na próprio caso não. No se pierdan las oportunidades que tienen de ver los peligros. Para não, assim, não perde a oportunidade que não tem agora aqui de mirar peligro que está vindo. Así que el pueblo debe de despertar. Assim está que o povo me lanta foi sonho. Pero no despertar ya cuando la crisis está llegando. Pero no lanta hora que a crisis ya está llegando acaba. Debemos prepararnos antes de que venga la tormenta. Nós temos que preparar promete que a tormenta llega. Entonces tenemos que predicar el evangelio, pero también actuar y obedecer, salir de las ciudades antes que sea demasiado tarde. Pues nós temos que predicar o evangelho, pero nós temos que actuar também. Nós temos que sair fora de estado, promete que a crisis llega. Dice, si los dirigentes de nuestras asociaciones no aceptan ahora el mensaje que Dios les envía, Agora que se é presidente de nossa conferência não aceitar a mensagem que Deus está mandando para nós, ni entran en acción, nem dentro de ação, las iglesias sufrirán una gran pérdida. a igreja não lo sofre grande pérdida. Si al ver venir la espada, Se ora você mira, a espada está vindo, el atalaya toca la trompeta con sonido certero, e a atalaia sopla e trompete com sonido seguro,
filas del pueblo harán repercutir la advertencia. E soldato não kuta sigi e atalaia nan aqui, lo sigi zona e trompet, mesmo coisa. É Y advertência. todos, y todos tendrán oportunidad de prepararse para el conflicto. E ora tu rende lo tem chance de preparar para o conflito kuta bini. Pero tristemente, los dirigentes de nuestras asociaciones guardan silencio. Pero tristemente o dirigente nan de nos associação tá queda quieto. ¿Por qué guardan silencio? De como não tá queda quieto? Por amor a este mundo, Pa amor na e mundo aqui. porque no quieren una patria mejor, la patria celestial. Pa sobranano que é pátria mio, é pátria celestial. Ellos quieren vivir en la ciudad Nan que viva, sigi viva den estado nan. y quieren que sus iglesias estén llenas y rebosando dentro de las ciudades. E nan que pa nan igreja nan que da yen e yen de gente den estado nan. Nosotros vemos la espada Nossa mira espada tabini, está durmiendo, pero o pueblo tá dormi. está durmiendo y no quieren ver la espada tampoco venir. O pueblo também tá dormi. Então, o pueblo tampouco no que mira espada também. Rumana se oração e conexão com tiki malo. Ninta entende tu cos que te papi. Siga, pastor. Nosotros tormenta acercarse. Nossa mira que a tormenta tá acercando. ¿Y qué nos manda Dios? E que Deus tá mandando nós assim? Caminar en contra de la tormenta y hacerle frente, afrontar la tormenta. Cana vai contra de a tormenta e enfrentar a tormenta. Pero hay que prepararnos antes de enfrentar la tormenta. Pero nós necessitamos preparar assim. Pelo menos vai enfrentar a tormenta. Debemos prepararnos espiritualmente, Nós necessitamos preparar espiritualmente, físicamente y emocionalmente. fisicamente, pero também emocionalmente. Dice, pero con demasiada frecuencia Pero demasiado bien. el caudillo ha estado vacilando y pareciendo decir, Pero o bien no está vacilar, que me no está queda indeciso, manera cosco nos que visa. no nos apresuremos demasiado. No la ganos así mucho pura. Puede haber un error. Porte un fallo. Debemos tener cuidado de no provocar una falsa alarma. Nós tem que dar para nós não produzir um alarma falso. Eso es lo que dicen muchos. Assim na roupa da visa. Entonces, ¿qué es lo mismo que días de Noé? Assim na tá, talvez isso de com nós, mas cosco a passa de dia não de Noé. Muchos de los hombres creyeron que algo extraño estaba sucediendo. Roupa de a mira, hey, algo estranho também passa. Vieron a los animales venir de todas las direcciones del mundo. Não a mire animal na tabini for de toda parte do mundo. Eso fue un evento sobrenatural. E così estava um evento sobrenatural. Ahora nosotros estamos viendo muchos eventos sobrenaturales. Agora que nós estamos mirando o evento não sobrenatural. Pero el pueblo de Dios sigue durmiendo. Pero o pueblo de Deus está seguindo dormir. Y aparte de eso, se critica el trabajo de aquellos hermanos que están predicando la verdad para este tiempo. E também está crítica o trabalho de romana que está fazendo o trabalho como este guardo assim, de tempo aqui. Entonces, los hermanos que están predicando la verdad presente para este tiempo sufren críticas y persecución. Pues el humano que está haciendo el trabajo, predicando la verdad presente para el tiempo aquí, está sufriendo crítica y también persecución. Continúo leyendo.
Mita sigilesa. La misma vacilación e incertidumbre de su parte clama. É mesmo vacilamento, inseguridade aqui e incertidumbre, dirán parte, tas clama paz e seguridade. Primera de Tesalonicenses 5:3. Promete Salonicenses 5:3. Y luego dicen, no os excitéis, no os alarméis. E até bisa, ai, não excitar vosso mês, não alarmar. Se le da a esta cuestión de la enmienda religiosa más importancia de la que tiene. Cada uma é questão de emenda religioso aqui, lei religioso aqui, mais importante do que tem. Esta agitación se apagará. Agitação aqui, que é trouble aqui, é também paga. En esta forma se niega virtualmente el mensaje enviado por Dios. De maneira aqui, nós está ninga virtualmente el mensaje que Dios manda para nós. Y la amonestación que estaba destinada a despertar a la iglesia no realiza su obra. E a amonestação, a advertência, começar tabata, despensa. Palanta el pueblo no está realizar su trabajo. Así que tenemos dos grupos. Así está, tiene dos grupos. Aquellos que avanzan con la antorcha de la verdad presente, están con delante. Que advierten al pueblo. Sí, que delante con candela, luz de verdad presente, y otro grupo y aquel grupo indolente, descuidado, negligente, que no le importa la verdad presente para este y otro grupo está un grupo que está negligente, que no te importa nada, cosa de verdad presente que te voy a predicar ahora aquí. El grupo que sigue al Cordero por donde él va, el grupo que te sigue el lamchi uno que va ahí, recibe la luz de la palabra de Dios. Está recibiendo luz de la palabra de Dios. El grupo negligente esperan recibir la luz de los hombres. El grupo que te predica verdad presente está espera de recibir la luz de Dios. Pero el grupo que no está siguiendo la verdad presente está busca para recibir luz del mundo. El pueblo de Dios sigue las señales que Dios ha dejado escritas. El pueblo de Dios está siguiendo señalan que Dios halaga para escribir. El grupo negligente espera en oscuridad. El grupo negligente está espera, sí, pero de oscuridad. Pero el grupo que espera en la luz es el grupo que recibe el conocimiento de acuerdo a así dice Jehová en la palabra. Pero el grupo que te sigue en luz, te sigue en luz conforme lo que es palabra te avisa. Así na Señor te avisa. La trompeta de la atalaya no emite un toque certero. El trompeta de atalaya no te da un sonido seguro. Y el pueblo no se prepara para la batalla. Y el pueblo no está preparado para batalla. Tenga el centinela cuidado. La centinela tiene más cuidado. No sea que por su vacilación y demora para no permitir que su vacilamiento y su tardancia deje que las almas perezcan. Pone que el alma el miembro va a perder. Y se le haga responsable de la sangre de ellas. Para sobra, no lo está responsable de sangre de esa que va a perder. Así que este es un mensaje para cada uno de aquellos hermanos que son servidores de Jehová. Ese aquí está un mensaje para tu hermano que está servidor de Jehová. Específicamente para los líderes de las iglesias.
especialmente para el líder de iglesia. Deben dar la alarma. Nang mister zona e alarma. Mientras tanto, las naciones avanzan hacia la acción de la ley dominical. Mientras tanto, en nación anda avanzar en dirección de ley dominical y acción climático. Y se hará forzoso en todos los países que se adore en día domingo para detener la crisis climática. Y nada vai poner una ley para tu rende adorar riba ya domingo para asina para a crisis de cambio de clima que el mundo está dentro. La nación de los Estados Unidos es la nación que está detrás de todos los movimientos mundiales. La América está atrás de todo el movimiento que está tomando lugar del mundo ahora aquí. La sede de las Naciones Unidas está en Nueva York. Es sede de Naciones Unidas está en New York está. La sede de los Estados Unidos está también en Washington, en los Estados Unidos. Es sede de Estados Unidos también está en Estados Unidos. O sea, usted se refiere a la sede el uno. La Casa Blanca. A la Casa Blanca, sí, o sea, sí, el White House también está en América, naturalmente, correcto. Washington. Pero Estados Unidos como gobierno trabaja por medio de las Naciones Unidas. Pero el gobierno no está unido con el trabajador de uno, United Nations. Y Estados Unidos hará cumplir que el día domingo sea día de adoración. Y Estados Unidos, junto con uno, United cumple con el día domingo también el día de adoración. Y es interesante que Donald Trump ganó las elecciones el 5 y 6 de noviembre. Día 5 y 6 de noviembre, de manera no se mira tan interesante que Donald Trump ha ganado la elección. Y en ese mismo día se reunían las religiones del mundo. Y riba es mes un día y que la gana y religión del mundo estaba uniendo. En un país asiático que se llama Azerbaiyán, en Bakú. Un país asiático que se llama Azerbaiyán, na Bakú. Y las religiones tomaron un acuerdo. Y la religión tomó un acuerdo. Las religiones del mundo tomaron un acuerdo que de ahora en adelante se congregarán juntas con los líderes políticos mundiales. Y la religión del mundo había de acuerdo que de ahora en adelante no te va a reunir junto con el cabezante de gobierno del mundo. Porque los gobiernos no han hecho mucho en avanzar hacia una solución a la crisis climática. Para sobre nada visa que el gobierno no hace manera machacos para resolver el asunto de crisis climático aquí que el mundo está confrontando. Entonces, el pedido es de las Naciones Unidas que las religiones ahora formen parte de las cumbres de los gobiernos del mundo. Que me PC ahora, United Nations está pedindo para a religião caia dentro, de maneira que não forma parte de reunião grande que vai tomar lugar no mundo, para de tal forma não pode influenciar a decisão. Y mientras tanto, todo el mundo estaba enfocado a mirar a Donald Trump y las elecciones en los Estados Unidos el 5 de noviembre. Que me dia 5 de novembro, entre o mundo, a religião também estava com vista riba quem vai ganhar a eleição, e a vista estava riba Donald Trump. Pero el mismo día 5 de noviembre, las religiones del mundo tenían una cumbre en Azerbaiyán. Pero arriba el mes un día a religión del mundo estaba teniendo una reunión grande ahí en Azerbaiyán. Y el secretario de las Naciones Unidas les mandó una invitación
para que las religiones sean parte de la solución. E secretário de United Nations manda uma invitação para tur líder religioso para não portar não presente, anto para não portar parte de solução. El mismo día que se elegía al presidente de la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos. Tudo isso aqui sucede é mesmo dia comecei com a sali naquela o Donald Trump award elegi como o líder de nação mais poderoso do mundo, América. Y luego, pues, los creyentes de Donald Trump ven una presidencia con Dios de su lado. Awo creyente, estão com aquele de Trump, tá mira presidencia que tem Deus na sua banda. Y este noticiero dice que la visión de Donald Trump va más allá de la política, es una visión religiosa. Pero te serviça que a visão de Donald Trump também mais allá de visão governamental. Su visão mais bem está religioso. Durante el primer periodo de Donald Trump, Durante o primeiro período de Donald Trump unió a la religión con el Estado. ela uniu religião com o Estado. Ahora, ¿qué se espera en un segundo periodo? Que conosco por espera de dois períodos aqui que ela guarda elegir? Hacer que las doctrinas del catolicismo aparezcan apoyadas por los gobiernos, ya sea locales, estatales o gobierno general, Sim. Gobierno del país. Agora que esta vai assim, o governo general do mundo, ou o governo do Estado, responsável por decisão que o Estado toma, único é religião aqui para tomar decisão mundial para obedecer a doutrina católica. En el libro El conflicto de los siglos leemos. En el buque Gran Conflicto nos lê lo siguiente. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y estaba en dos cachos que parece están de un lamchi. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre. El cacho que parece un lamchi aquí te representa juventud, inocencia y mansedumbre. Rasgos del carácter de los Estados Unidos. Es aquí nada rasgo de carácter de América. Cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Ahora que el profeta mira que la nación de América aquí a surgir en año 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal. Entre el primer cristiano que aguardo de patria, na vai for de na patria, na ahui vai merca para buscar asilo, lugar para queda, contra a opressão real e a intolerância de sacerdote. Hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Estava em Hopinang que a resolver para estabelecer governo riba e fundação amplio de libertad civil y también religioso. Así que los dos cuernos, los dos cachos representan libertad civil y libertad religiosa. Dos cachos te muestra dos cosas. Libertad civil, pero también libertad religiosa. De los reyes y así como la intolerancia de los sacerdotes católicos. Así aquí, no por huir for de intolerancia de sacerdote católico. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales.
Nang convicción nang ahaya espacio de declaración de independencia que alaga sali dilante gran verdad. É verdade que toda gente está criada igual. y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. E que está busca direito inalienável na vida, liberdade e também para buscar felicidade. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo. E a Constituição te garantiza ao povo o direito para governar su mês. Y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. E está estabelecido também que o representante na acordo escorrer, o dor de governo, dor de voto popular, mester promulgar, que men saca lei não, e rásico e lei não aqui também está guardo cumprir. Además, fue otorgada la libertad religiosa. Además, a duna e generan também liberdade religioso. Y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de. E na cada de nós, aguardo permitir para nós poder adorar Deus segundo o dictado de nós consciência. Esta es la nación de los Estados Unidos. Essa aqui é a nação de Estados Unidos de América. Aquí están representados los dos cuernos. Assim aqui é dois cachorros que está guardo representar. Cuernos como de un cordero, pero hablan como dragón. Cachorro que está parte de lamche, pero depois lo papia, maneira dragão. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Republicanismo e também democracia a binin e orina vira de tá e princípio não que representar e nação. Aquí tenemos una vez más los cuernos de un cordero. Aqui na nossa mira a trobe e cacho e El princípio não e cacho como republicanismo, lamchi. E lamchi com su el cacho não. republicanismo y el protestantismo. Nossa mira e republicano não e também e protestantismo. Pero los Estados Unidos están buscando ahora una solución al problema de la violencia y también al problema de las grandes crisis climáticas. Na América agora que não está buscando solução para a violência, que tem não, ato também a crise climático que está existir no mundo. Y no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. E não na América só, pero gente do mundo. Y para eso hay una supuesta. E para essa aqui tem algum suposto? Pera, palavra, não escutei. ¿Cuál es la solución? Qual é a solução? Según las Naciones Unidas, que las religiones oren juntas y oren juntas. A solução está com a religião está vindo junto para não tomar decisão junto e para não orar junto. Aquí en este país de Indonesia, las religiones ya están adorando juntas. Na Indonésia também está visto que a religião está adorando junto. Y este es un preámbulo, es un comienzo antes de que entre la ley dominical. Então, essa aqui está começamento, então preâmbulo promete que a lei dominical 30. Lo mismo ha estado sucediendo en los últimos años, los últimos meses en varios países del mundo, como en Brasil, en India. Na Brasil e Índia também religião a começar a adorar junto. En Jerusalén. Na Jerusalém.
en Arabia Saudita. Arabia Saudita. Las religiones están hablando y orando juntas. Y religión está reuniendo y nada haciendo oración junto. Sorry. Y ahora han adoptado una declaración de todas las religiones del mundo. Y ahora que ha adoptado una declaración de tour líder religioso del mundo. El documento final de la Cumbre Mundial de Líderes Religiosos El documento final de la reunión mundial de líderes religioso se le bajo el lema Religiones Mundiales por un Planeta Verde. Esta guardo celebra el lema Religión Mundial para un planeta verde. En el marco de la 19ª sesión del COP29. Es aquí del cuadro de 29 sesión de conferencia de Partina, que es COP28. ¿Sí? Sí. Religiones mundiales por un planeta verde. ¿Qué significa? Religión mundial también para un planeta verde. ¿Qué cosa que significa? Religiones mundiales por un planeta verde. Religiones, Adoración el día domingo. es cosa que significa adoración riba ya domingo. Hay una organización mundial ¿Qué organización mundial? que se destaca por promover el Día Verde para la acción del cambio climático, del medio ambiente. ¿Qué organización mundial uta para el asunto de un planeta verde aquí? Eigenlijk que logra que el mundo entero também comece a guardar e já domingo. Ahora, queridos hermanos, según el documento papal de Laudato Si, para proteger el mundo, según el documento papal de Laudato Si, para proteger el mundo, el día domingo debe de ser día de descanso. ele avisa que já domingo me servirá dia de descanso. Ese documento papal es la base para el documento del Acuerdo Climático de París. E ponto não aqui, e ponto que papado a 13 tocante o argumento de já domingo que está dentro sua encíclica Laudato Si, tá é base para o acordo de Paris que toma lugar. El pueblo de Dios desde el año 2015. Esa aquí por el año 2015. ¿Qué ha dicho en cuanto al pueblo de Dios? El pueblo de Dios vio las señales de estas profecías cumpliéndose. Que el pueblo de Dios también es profecía aquí cumpliendo. El 12 de diciembre del 2015, naciones del mundo firmaron el Acuerdo de París. Dia 12 de dezembro de 2015, todas as nações do mundo afirma o Acordo de Paris. Ese acuerdo se firmó en Francia. Na França não afirma o acordo aqui. ¿Y qué era el acuerdo? Que acordo, Tabata? El acuerdo era de que el día domingo debe ser día de descanso para el mundo para proteger el medio ambiente. O acordo, Tabata? Que el dia domingo me vira dia de descanso para proteger o mundo contra o cambio climático que não está promovendo aqui. Así que la ley dominical ya ha sido escrita, acordada, ratificada legalmente por todas las naciones del mundo. Que me eigenlijk a lei dominical ya awardu aprobada legalmente para todas las naciones del mundo. Ha sido ratificada en el año 2016. Asunto aquí, na año 2016, na a ratifiqué, que me na confirmé.
Pero ahora necesitan el apoyo de las religiones del mundo para que las religiones trabajen de, de común acuerdo con los gobiernos. Pero aún no me estoy ayudando de religión del mundo. Para no trabajar de común acuerdo con el gobierno. ¿No? Y dice aquí la noticia, Es noticia te avisa. destacando la necesidad de celebrar eventos interreligiosos periódicamente en los representantes de diferentes religiones. Y lo que te destaca es necesidad con anta urge de celebrar eventos interreligiosos que me de religión junto periódicamente, que me cada tanto tiempo. Con el representante In, de diferentes religiones, incluyendo musulmana, que me muslim, judío, hindú, budista y otro. celebrar eventos interreligiosos, ¿qué significa? ¿Qué significa celebrar eventos interreligiosos? Que los líderes de las religiones deben de adorar. Que el líder de religión también junto para adorar junto. Religiosos no es solamente diálogo y discusiones. No está un asunto de dialogar, papia y discutir só. Ya lo he empezado a hacer y es adorando juntos enfrente de los diferentes ídolos. Lo que no está haciendo está también, no está pini, no para papia discutir só, pero no está adorar junto delante de diferentes ídolos, Dios no falso. Y luego parte de este acuerdo es hacer un llamado a los estados, o es decir, a los gobiernos del mundo, Así que no que hace una llamada na gobierno del mundo, organizaciones internacionales, regionales, religiosas y civiles, y a líderes religiosos. nada se llamada na estado organización internacional, regional, religión religioso y también civil que me como ciudadano y líder religioso para así, ¿Para qué? Paquico, Para participar activamente en debates públicos para, para dedicados al participar, cambio climático, para participar activamente del debate político dedicado al cambio climático, fortalecer el apoyo global para un futuro más verde fortalecer apoyo global para un futuro más verde y abordar la crisis climática. y así de aquí por incorporar crisis climática. Y luego dice reconocer la santidad de la vida humana Reconocer santidad de vida humana y la naturaleza, y naturaleza. respetar los valores de la protección de todos los seres vivos Respetar el valor de protección de tu ser vivo y la naturaleza. y naturaleza. Como que se repite, ¿verdad? De manera que te repetí, ¿verdad? Y luego dice abogar por la igualdad y la justicia ecológicas. Y para boga, para igualdad y justicia ecológico. Detrás de todo esto está el sábado verde. Para atrás de tu cosa aquí, está el sábado verde. Eso en idioma inglés, pero en idioma español, día de descanso verde. Ese está en inglés, pero en español es día de descanso verde. Día de descanso verde es el día domingo. Día de descanso verde está ya domingo. Entonces ellos están, las religiones y los gobiernos, junto con la empresa privada, a hacer que el día domingo sea día de descanso para Es, un planeta más verde. es religión, ¿no? Y Sí, también el gobierno, ¿no? Y también institucional laboral. Está trabajando junto para 13 el sábado verde, el día de descanso verde, que es ya domingo.
Y en este plan no queda nadie fuera, todos son incluidos. Y den el plan aquí, nada pisa yuende no te queda fu. Tu rende tengo guardo incluir. Domingo de Justicia Social. Ya domingo de justicia social. Esta es la larga tradición de la Iglesia Católica en Australia. Esa aquí te traducción largo de Iglesia Católica en Australia. Cada año celebran en Australia el Domingo de la Justicia Social. Tur ainda celebrando a Australia es ya domingo de justicia social. Pero también en los Estados Unidos, el Domingo de Justicia Social. Pero también arriba ya domingo, nada celebrar ya domingo de justicia social. Y es interesante porque el acuerdo de las religiones del mundo es abogar por la justicia ecológica. Y es remarcable pues, sobre lo que que logra mundialmente está justicia ecológico, que me tiene a ver con climate change. Tenemos en Colombia, inauguran el COP16. Na Colombia, antes de inaugurar el COP16, 16. Pero este COP16 es COP16 de la biodiversidad. Pero esa aquí está COP16 de biodiversidad. Y es interesante ver que en esta reunión fue una reunión de líderes políticos con líderes religiosos. Aquí na atrobe, está interesante para mirar que el líder na religioso a unir junto con el líder na de nación, se gobierno na. 23,000 delegados. 23,000 delegados na. Luego tenemos la participación de las iglesias y las religiones en el foro del G20. Iglesia y religión a participar también en el foro de G20. Sí. ¿Y cuál es el lema? No dejar a nadie atrás. El lema de G20 aquí está, no la haga ni un gente atrás. ¿Qué dice Apocalipsis 13:8? ¿Qué corre Todos relación cuyos 10:3 nombres no estaban escritos, todos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, adoraron a la bestia. Y te visa, en Revelación 10:3-8. Y tú están, kuta baribatera, a adore. ¿Quién? Están quienes en nombre no tas que viven en el buque de vida de adelante, que aguardo metáfora de principio del mundo. No dejar a nadie atrás. No la haga ni un gente atrás, tan lema. El bienestar del planeta y su gente. El bienestar del planeta y su gente, na. Y en este evento final, ellos no dejarán a nadie fuera. Y en el evento final, aquí no te la haga ni un gente atrás. Un momento, pastor. Durante Un la momento. pandemia, hicieron que todo el mundo se pusiera una máscara en el tapabocas. Durante a pandemia, na pone tu rende viste máscara. Me ganhando informação que emitem aqui, tá guardo transcribe. Não me chique com opinar humana, Hicieron, porque vai robes. forzaron que casi todo el mundo cerrara las iglesias en días, ya sea sábado o domingo. Na pone, pa tur caminda, religião a sera, igreja na, se arriba já sábado, arriba já domingo. Forzaron que casi todo el mundo recibiera la vacuna. Na a força tu rende pa tuma e jap. E veneno de Babilônia. Pero en el caso de adoración en día domingo, no dejar a nadie atrás es el lema. Pero tem assunto de adoração de já domingo aqui, e costa vai mais profundo, pessoal. E se nada bisa, não te laga um gente atrás. Y este es el gran huracán que se nos viene encima. Esta es la gran espada que viene contra el pueblo de Dios.
Esa kita es horcan grande, humana. Espada que está viniendo arriba del pueblo de Dios. Según el libro de Apocalipsis, unos recibirán la marca de la bestia en la mente, en la frente, Según el buque de Revelación, algunos lo recibían marca de bestia arriba en la frente y otros la recibirán en la mano. y otro lo recibían en la mano. ¿Por qué unos en la mente, en la frente y otros en la mano? De con un parte recibí marca de bestia arriba en la frente y otro en arriba en mano. Porque las religiones que guardan el domingo como día de adoración, ellos creen que están haciendo lo correcto, reciben la marca en la frente. Pastor, esta que adorar ya domingo, está quiere que nanta haciendo lo que está correcto. Entonces, nanta va a recibir marca de bestia arriba en la frente. Pero otros la Pero otro no lo recibí en marca. porque ellos necesitan trabajar, vivir dentro de las ciudades. Conscientemente no lo recibí en marca arriba en la mano. De con pastor, nanta pensa que nanta tiene que trabajar para viva y no lo está vivando en estado. Entonces la marca la recibe en la mano derecha, E ora nanta símbolo recibí de en marca, trabajo. nanta recibí en marca e ora arriba en la mano derecha que está símbolo de trabajo. Entonces los que no quieren salir de la ciudad tendrán que recibir la marca en la mano. Que me não, kuno que adventista não kuno que sali for di estat nan tabai recebi e marca riba ng mang. Y para calmar su conciencia van a utilizar algunos pasajes de profecía, E para calma ng consciência, não tabai usar algum passagem de profecia. pero estarán honrando el día domingo. Pero haciendo esa que não lo está dando honor na e já domingo. Apocalipsis 13:8, y hablaron todos los moradores de la tierra. Revelación 3:8 e na adorar e tu esta que tabi baribatera a adoré. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Estão com ang number ng nota mataskibi den e buki de vida di alam chiku awardo mata for di principio di mundo. Ahora, si el Cordero nos ha mandado que hay que salir de las, hay que obedecer. Si el lamchi amanda nos pasali for di estat nang, nos tem que obedecer. Apocalipsis 14:9 y 10. Apocalipsis 14, 9 e 10. Shona wag bosang video bosang kamera nan ta abri. ¿Sí? Y el tercer ángel lo siguió diciendo Y edi tres ángel así bisando a gran voz: voz alto. si alguno adora a la bestia y a su imagen, Si algún adora a bestia y su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, y recibía marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, y también lo bebe por el bien de rabia de Dios. que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, Guardo baixar puro, den e copa de su rabia. y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el guardo, sí, y el guardo tormenta con candela y suave delante de santo ángel y de el amchi. Así que, ¿qué deseo hacer? ¿Obedecer Así a Dios o esperar de que desde la Asociación General me den el permiso para salir de la ciudad? que conosca preferir de raça? Obedecer a Deus ou guarda que a Conferência General está dando nos permite para nos abandonar o Estado? Porque todo es
obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Pastor Turco está sentado entre obedecer Dios o obedecer gente. Según Jeremías 17:5 dice, bendito el varón que obedece a Dios, bendito el varón que confía en Jehová, en Dios. Jeremias, tiempo que de Jeremias, esta bisa bendicionada e hamber puta obedecer Dios. Pero ¿a quién vamos a obedecer nosotros? ¿A Pero Dios o a la asociación general? a outra quem nós vai obedecer? Nós vai obedecer Deus ou nós vai obedecer a Associação General? Si Conferência General. obedecemos a la asociación general, vamos a recibir la vacuna. Se nós obedecer a Conferência General, nós vai tomar a vacuna. Y vamos a recibir también el permiso para vivir en las ciudades. E nós vai ganhar também o permito para viver dentro do estado, não. Mientras tanto, desobedeciendo la palabra de Dios. Pero nós está desobedecendo a palavra de Deus. Y las personas que permanecen en las ciudades tristemente recibirán la marca de la bestia. E estão com que no estado, não, tristemente, lo recebi a marca de bestia. Porque el Señor Jesús ya lo ha dicho, que cuando veamos la abominación desoladora, huir a los montes. Para sobre Jesus avisa acaba que ora nos mira a abominação desolador para nos huibai na esero na. Entonces, si nosotros desobedecemos al Señor Jesús, qué es lo que nos resta sino recibir la marca de la bestia? Se nós desobedecer Senhor Jesus, ahorita aqui que tá queda para nós assim, uno tá para receber a marca de bestia. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, esto está en el Conflicto de los Siglos, página 496. Conflicto de los siglos, página 496. Para América forma una imagen de bestia. El poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil. El poder religioso me domina de tal manera el gobierno civil. Que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. El gobierno civil usa la autoridad del Estado y guarda usar también de iglesia para cumplir con un propósito. A esto se le llama la imagen de la bestia. Esa aquí te imagen de bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? Imagen de bestia. Porque la primera bestia es gobierno civil y religioso, gobierno y religión. El papado es un gobierno y es una religión. Sí, para sobre el primer bestia está una unión de gobierno y religión. Si vos que papado está representar gobierno, pero representar religión también. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, ahora que iglesia es principal de América, uniéndose en puntos comunes de doctrina, unida en punto común de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas. ahora con hace influencia arriba el Estado para imponer decreto ley y arriba institución de entonces la América protestante habrá formado una imagen a la jerarquía romana. Ahora así es aquí ahora América protestante lo forma una imagen para la jerarquía romano, el poder romano. Y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Ahora lo surge inflicción de pena civil, sea prisión o but, contra el disidente, no está de acuerdo, es cosa que lo bin de mes. Entonces son las religiones en Estados Unidos, las iglesias principales que se unen. La iglesia principal de América también une. ¿Para qué?
Pakiko. para influir sobre el Estado, Para por así influencia riba el gobierno. para que el Estado haga cumplir las leyes religiosas. Para el gobierno por cumplir con el ley con la religión da pidi. Por eso, la elección de Donald Trump es muy importante para el desarrollo de la ley dominicana. Tapi esse assunto de eleição de Donald Trump aqui está mais importante do desenvolvimento de lei dominical. Ya Donald Trump lo ha advertido que no habrá separación de iglesia y Estado, que irán los dos juntos. Donald Trump advertiu e ela avisa que não tem assim uma separação entre igreja e Estado. Igreja e Estado lo vai junto, segundo Donald Trump. Esta es una gran señal para el pueblo de Dios salir de las ciudades antes de que sea demasiado tarde. Essa aqui está sinal mais claro para o povo de Deus, para não sair fora de Estado prometo está demasiado largo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 425. Testemunho para a Igreja, página 425. La Iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. Agora aqui, a Igreja e o Estado estão fazendo preparação para a guerra, o conflito que está bem. Los protestantes están trabajando en forma disfrazada para llevar el domingo al frente, como lo hicieron los romanistas. Agora que o protestante está trabalhando de uma forma disfarçada, com máscara, para riba e já domingo delante, mesmo que o romano não arrase. Donald Trump le dio el poder a las religiones cristianas. Donald Trump aduna poder na religião cristã para que las iglesias participen en la actividad política. para a igreja também por participar de atividade política. Esto en la nación de los Estados Unidos. É coisa que passa na América. Pero también para el mundo entero. Pero ela passa para o mundo inteiro. Donald Trump firmó un decreto ejecutivo internacional sobre la libertad religiosa. Donald Trump afirma decreto ejecutivo internacional tocante libertad y libertad religiosa. Y esta visita Así que empezó por los Estados Unidos, pero continuó con el resto del mundo. ela começou na América, pero ela sigue vai do mundo completo. De modo que el mundo entero siga en pos de la bestia. Para gente do mundo sigue vai tras de poder aqui, a bestia. Los líderes religiosos mundiales se han estado reuniendo en los últimos meses. El líder religioso mundial ha vindo reunir en el último luna aquí. Aquí tenemos una reunión en Kazajstán, en Astana. Aquí nos tenemos una reunión en Kazajstán, en Astana. Esta reunión se llevó a cabo el 8 de octubre. Día 8 de octubre, que va a pasar la reunión aquí, a tu lugar. Para buscar una resolución al conflicto. Para buscar una solución para el conflicto. Así que, ¿quién es el que está impulsando estas cumbres religiosas? ¿Quién es un que está tras de cumbre religiosa aquí? ¿Quién está detrás? Los Estados Unidos, por mandato de la primera bestia, el Vaticano. América está atrás. Entonces, ¿quién está mandando? Roma, Vaticano. El 17 de octubre, el papado tuvo una cumbre del G7, de los ministros de las 7 potencias del mundo. Dia 17 de outubro, o Vaticano estava tendo uma reunião com o G7 tocante de a problemática mundial
que é dirigente ng Dia Intermundo. Y esto es sobre la inclusión. Y es el tema tabata inclusión. Que todo el mundo sea incluido, que no haya separación entre religiones. Para tu gente guardo incluir, para no tener distancia ni separación entre religión. Dice, crear un mundo inclusivo Crea un mundo inclusivo, donde no haya barreras físicas, también no tiene barrera en físico, barreras sociales, culturales o religiosas. barrera en social, cultural o religioso. Ese es el mensaje del papado a los gobiernos de las 7 potencias del mundo, al Ese es el G7. mensaje que el Papa arriba para la nación de G7. Y bueno, está la elección de Donald Trump. Elección de Donald Trump también toma lugar. Trump acecha las conversaciones globales sobre el clima a medida que se acerca la COP29, dicen este noticiero. Noticia aquí te avisa que Trump también está abarca a conversación, está bien, ribe conversación global tocante de clima, según el COP29 está llegando. A Donald Trump lo miran como el enemigo del cambio climático. Eigenlijk não te mira Trump como inimigo de climate change, el cambio climático. Pero Donald Trump ha seguido la doctrina mundial de la libertad religiosa, unificando a las religiones por medio de ese dogma de libertad religiosa para el mundo. Donald Trump eigenlijk te toma posición de unificar naciones del mundo usando el asunto de libertad religiosa. Así que mientras que las Naciones Unidas trabajan por el rumbo del cambio climático, Mientras que Estados Unidos, mientras que Estados Unidos trabaja por el rumbo de la libertad religiosa. mientras que el mundo entero está atender el asunto de cambio climático, merca su asunto está más bien libertad religiosa. Pero ambos gobiernos están por ir en pos de la primera bestia. Pero tú, dos gobiernos aquí, está tras de prome bestia, puta Vaticano. Recuerde que las Naciones Unidas, la sede, la oficina central está en Nueva York. Agora que sede de United Nations está na New York. Y por supuesto, el gobierno central de los Estados Unidos en Washington. Y el gobierno central de América está en Washington. Pero es Estados Unidos de América que trabaja por medio de los dos dogmas, las dos fuentes. Uno, el cambio climático, otro, la libertad religiosa. Que el gobierno americano, Estado americano, está travia de dos dogmas, ¿no? Cambio climático y libertad religiosa. Pero ambas fuentes hacia una religión mundial, global. Pero todos también para una religión mundial del mundo. De modo que Estados Unidos hará cumplir adoración a la primera bestia. Así en América también pone que el mundo lo adora y prome bestia del Vaticano. Leo para concluir Testimonios para la Iglesia, tomo 6. Para concluir, nos vai ler testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 27. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, Ahora con Estados Unidos, el país de libertad religioso, se una con el papado para forzar la conciencia único é papado para força consciente y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, e obrigar a gente para honrar o falso dia de sossego,
los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Es habitante nan di tur país del mundo lo guardo guía para así mesmo gos. No dejar a nadie atrás. No laga ni un gente atrás. Es el foro del G20. Esta aqui te foro de G20. Y aquí tenemos el Centro Islámico con sede en los Estados Unidos. Aqui, Organiza el Festival de la Paz el día domingo. aqui nós mira, é Islam nan também, e nan sede estabelecida na América, está organizando um festival aqui para celebração de já domingo. Uau! El domingo se celebra el Día Mundial de la Religión. Dia 19 de janeiro, nós celebrar Dia Mundial de Religião, que já domingo. Eso es cada tercer domingo de enero de cada año. Cada de 3 já domingo, tur aí nós celebramos. Líderes religiosos celebran el domingo el Festival Climático. Líder na religiosa está celebrar o Festival Climático 2024. Así que el compromiso es las religiones unidas adorando juntas. E compromisso tá tu religião junto, adorando junto. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Door die decreto of lei, que impone, que instituição de papado impone, violando de forma aqui a lei de Deus, nossa nação, esta América, lo separa completamente fora de justiça. Cuando el protestantismo extiende la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, Ora que o protestantismo rexuman passa over de abismo para tener man com o poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, ora que o protestantismo inclina buig, riba e abismo para donar man com o espiritismo, cuando bajo la influencia de este triple unión, bajo de influência de união triple aqui, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano. nosso país lo ninga, repudiar. Tur princípio de sua mesma constituição como governo protestante e republicano. Y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. E ajuda que mentira e engano de Papa de Vaticano tá propagar, ou seja, promover. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. E ora nós lo sa, aí chega o tempo que nós lo mira obra asombrosa de Satanás e nós lo sa também que o fim está cerca. ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump? Repudiando la Constitución americana. Donald Trump está negando a Constitución americana. Está echando por tierra la Constitución. Está tirando abajo a Constitución. Pisoteando al protestantismo y al republicanismo. Trapando arriba protestantismo y republicanismo. Interesante que Donald Trump es republicano, partido republicano. Interesante está que Donald Trump es partido republicano. Pero aquí estos dos principios, protestantismo y republicanismo, no es el partido de Donald Trump. Pero en el caso aquí, el protestantismo y republicanismo no es el partido de Donald Trump, sino la nación de los Estados Unidos como una república sin rey.
sino en nación de Estados Unidos como una república sin rey. Una nación protestante sin papado. Una nación protestante sin papado. Pero ahora la unión de la iglesia y el Estado, el protestantismo y el republicanismo destruidos y ahora una religión bajo el estandarte papal. Pero ahora aquí, lo que nos mira está, protestantismo y republicanismo unido de un rey toj, e prome bestia, Vaticano, e papa. Continúo leyendo la cita. Mira seguir esa cita. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, Mescos com o acercamento de exército na romano, tapa, e discípulo, um sinal de destruição que estava cerca, esta de Jerusalém, e apostasia, esta, agora aqui, sim? sí, siga, Não esta pode, apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. e apostasia aqui, lo por tapa-nos um sinal que o limite de Deus, sua tolerância llega. De que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad. E que a nação de merca aqui a llena e medir de sua maldade. Y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Isso lembra. E que o ángel de misericórdia está cerca de alça vuelo para não vir nunca mais, que é tempo de graça acabando. ¿Cuál apostasía es para nosotros una señal? Que a apostasia aqui su señal tapa nós, La unión de esos tres poderes, el protestantismo, el catolicismo y el espiritismo, que men ora que o protestantismo, espiritismo e catolicismo une, e aquilo tá é señal para nós. que destruyen al protestantismo y al republicanismo. Nanta destruir eigenlijk o protestantismo e o republicanismo. Eso estamos viendo con la elección de Donald Trump. Tem coisa nós também agora aqui com a eleição de Donald Trump. Você está unindo com a religião. Dice, los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. E una de Deus não é na mesa hora e tem a cena de aflição, sofrimento e a angústia de Jacob. Así que, queridos hermanos, vemos la espada venir. Nós estamos mirando a espada também romana. Una gran tormenta se avecina, se viene sobre nosotros. E uma tormenta grande está vindo arriba nós. Pero el pueblo de Dios estará bajo la protección divina. Pero o pueblo de Deus está bajo a proteção de Deus. Amém. Por eso debemos obedecer a Dios antes de que a los hombres. Pensei, nós vamos ter obedecer a Deus, pero me corrende. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un que está viva bajo el manto de Altísimo, lo está bajo de sombra de Todopoderoso. Así que necesitamos al Espíritu Santo con nosotros. E amém de nós, mas ter o Espírito Santo junto conosco. Es el Espíritu Santo que nos dará el sello del Dios vivo. Tá, Espírito Santo também dando-nos o sello de Deus vivo. Y el Espíritu Santo nos dará más potencia, más fuerza para seguir predicando la verdad para este tiempo. E o Espírito Santo também dando-nos força e poder para nós conseguir predicar o mensagem para o tempo aqui. Solo que Dios nos dice, no temas, no desmayes. Solamente Deus te dice, no tenha medo, não desmaia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira, me está mandando para hacer esforço e para botar valente. Josué 1:9.
No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde sea que vayas. No desmaya, ni pere ánimo, pa sobra Jehová bo Dios lo bay kubo, unda kubo bay. Ese es el mensaje para nosotros en este día. Essa aqui tem mensagem para nós, tem día aqui.